La Iglesia Cristiana Cuadrangular de Envigado presenta Escuela Dominical. a continuación el estudio de la palabra por parte de nuestro pastor Gabriel Osorno. Reflexionar en la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor. Quiero invitarles para que vayamos a la palabra. La carta que el apóstol Pablo escribió a los Gálatas. Capítulo 5, vamos a leer el versículo 22. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Todos bienvenidos allí en los hogares, a nuestros hermanos que nos pueden ver por este medio, bienvenidos también. Y de una manera muy especial yo quiero en esta mañana darle gracias a Dios por cada uno de ustedes. Yo quiero darle gracias a Dios por la vida de la hermana Ana Rita, que hacía mucho tiempo no podía estar con nosotros y allí está hoy. Hermana Ana Rita, bienvenida a su casa. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. A todos los hermanos, qué bueno que nos gozamos y nos podemos alegrar aquí en el Señor. Aleluya. Estamos hablando acerca de la paciencia. Llevamos ya 2, 3 domingos hablando acerca de la paciencia y quiero decirles, hermanos, que ¿por qué hablar tanto de paciencia? A veces le digo al Señor, dame el privilegio y dame el gozo de yo poder compartir con mis hermanos y que ellos me puedan comprender. A veces tengo dificultad para hacerme comprender, pero yo sé que ustedes y yo con la sabiduría del Señor podemos permitirle al Señor que Él nos enseñe. Amén. Por eso cada vez le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, que no se robe la bendición y la palabra, que no haya obra que quiera perturbar el hecho de querer crecer en nuestra vida cristiana. Hemos mirado la paciencia desde varios aspectos y hemos visto lo que se dice acerca de qué es la paciencia. La paciencia es la calma o tranquilidad para esperar. Mire qué sencillo. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es la calma o la tranquilidad para esperar. Calma y tranquilidad para esperar. Algunas veces hemos hablado acerca de la paciencia, hablando del carácter. Decimos, no, es que el carácter es un asunto de que yo soy muy fuerte cuando me enojo, cuando grito o cuando hago que otros hagan. Una cosa es un carácter explosivo y otra cosa es el carácter de lo que yo soy y debo ser. Y para que mi carácter crezca o crecer en mi carácter se hace fundamental la paciencia. ¿Cuál es la definición de paciencia? Calma o tranquilidad para esperar. Cuando yo hablo de calma o tranquilidad para esperar, yo no estoy hablando de irresponsabilidad, porque a veces miramos la calma o vemos la calma como el ser irresponsable. A veces esperamos que otros hagan lo que yo tengo que hacer. Y una de las cosas que yo he podido aprender en la Escritura es que, mira, el Señor no va a hacer nada de lo que a ti te corresponde. Escucha bien, el Señor no va a hacer nada de lo que a ti te corresponde hacer. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, Él iba por muchos lugares y Él
sanaba a los enfermos, levantaba a los paralíticos. Creemos eso porque la palabra lo dice, amén. Y sabemos que es verdad que Jesús vino para restaurar al caído y para levantarlo. Pero una de las cosas que yo puedo observar en la vida de Jesús es que Él nunca dejó que el hombre fuese facilista. Él solamente le hacía la pregunta, ¿quieres esto? Entonces la persona le decía, sí, Señor, yo la quiero. Entonces le decía, haz esto. Algo yo tengo que hacer para que las cosas, porque el Señor me creó con capacidades. El Señor me ha dado capacidades para yo moverme y para hacer lo que yo puedo hacer. Yo puedo quedarme en casa diciéndole, Señor, tráeme el trabajo aquí a la casa. Y el Señor lo puede hacer. Pero cuando yo quiero algo, algún esfuerzo hago por lo que quiero. Muchas veces en la vida cristiana nosotros le decimos, Señor, yo quiero hacer esto, pero nos quedamos esperando que el Señor lo haga. ¿Y cuándo vas a hacer esto? Cuando el Señor me diga. Y todos los días el Señor diciéndole, levántate, levántate, tú puedes, tú vas a salir adelante. Mira, tengo grandes cosas para ti, levántate, levántate. Yo aquí esperando que el Señor me diga. Calma o tranquilidad para esperar es lo que se define como paciencia. Pero vamos a mirar a la luz de la palabra qué es la paciencia. Dice la palabra que más el fruto del Espíritu es ¿qué? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Más el fruto del Espíritu es que, en primer lugar, es que el amor. Oh, mis hermanos, el primer fruto del Espíritu es amor. Yo siempre lo llevo a que ustedes subrayen una palabrita en la Biblia y la palabra que van a subrayar hoy es. La palabra es. Luego les digo por qué. En segundo lugar, habla del fruto del Espíritu y dice que es ¿qué? Gozo. Entonces le preguntan cuál es el segundo fruto del Espíritu que menciona Pablo a la carta a los Gálatas. En la carta a los Gálatas. Le dice, el primero es el amor y el segundo es ¿qué? El gozo. Amor y gozo. Cuando yo amo, tengo gozo. El tercero de ellos es la paz. La paz tiene que ver con esa parte interior en cada uno que la persona dice, tengo la paz del Señor. Porque Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí. Mi paz. Y número 4. ¿Cuál es el cuarto fruto del cual habla Pablo aquí a los Gálatas? ¿La qué? La paciencia. Cuando nosotros tomamos, ahí podemos ir y continuar. Cuando miramos la palabra, ¿y por qué le dije subrayar la palabra es? Porque el es el ser, o sea, lo que yo soy. Un hijo de Dios y una hija de Dios necesita ser, en primer lugar, amor. En segundo lugar, necesita ser gozo. En tercer lugar, necesita ser paz. En cuarto lugar, necesita mantener
paciencia. Y yo solamente lo voy a dejar ahí, aunque son más de ellos, pero todos los frutos del Espíritu Santo tienen que ver con el ser de la persona. No es algo que se pueda colocar encima o que se pueda vivir en un momento determinado. No, es o no es. Soy o no soy. La primera pregunta que uno pudiese tener aquí es, bueno, ¿por qué el apóstol Pablo se ocupa precisamente en hablar acerca de que, y hablar como fruto del Espíritu, dice que es amor? En la primera carta que Juan escribió a la iglesia, en el capítulo 4, versículo 8. Yo creo que ustedes conocen de memoria este versículo. Porque la palabra de Dios allí en esa carta que Juan escribió está dando una definición clara acerca de quién es Dios. Primera de Juan 4:8. Aquí haciendo referencia al Evangelio de San Juan, no. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 8. La Biblia dice que el que no ama, ¿no qué? Que el que no ama no conoce a Dios. Y él está diciendo que la razón es, ¿por qué? Porque Dios es amor. ¿Sí dice la Biblia eso? Que Dios es amor. Por eso cuando Él dice, más el fruto del Espíritu es, miren que son dos letras iguales. Y se está refiriendo al ser, se está refiriendo a lo que yo soy como hijo de Dios. Pero ustedes encontrarán que la palabra de Dios se está llevando a que cuando yo me identifico o soy esa persona, soy ese hijo de Dios que realmente está permitiendo que los frutos del Espíritu Santo se desarrollen en la vida, entonces estoy siendo alguien muy fortalecido y muy renovado para la gloria del Señor. Vamos allí a los Gálatas nuevamente, capítulo 5, versículo 22, que allí encontramos entonces que hay un grupo de, yo diría que de virtudes que son entregadas y se dan como un fruto. Cuando nosotros miramos los versículos anteriores de este mismo pasaje, nos damos cuenta que Pablo está hablando de lo que es o lo que son las obras de la carne. Y observen la gran diferencia que hay. Una cosa son las obras de la carne y otra cosa es el fruto del Espíritu. Es decir, que lo que se hace en la carne solo son obras. Y cuando Pablo está hablando de ello, entonces está hablando de las motivaciones. Nosotros tenemos motivaciones para hacer cosas en la carne. Por ejemplo, a veces alguien ayuda al otro porque me duele. ¿Pero en qué le duele? ¿En su carne o en el espíritu? Es lo que llamamos nosotros la transferencia. ¿Qué es la transferencia? La transferencia es un proceso que cuando lo que le pasa al otro toca conmigo porque a mí me pasó lo mismo, entonces mi dolor se transfiere al otro.
o el dolor del otro se transfiere a mí. Entonces no actúo ni siquiera por misericordia, sino que actúo porque a mí me pasó lo mismo. ¿Me estoy haciendo comprender? Pero le pido al Señor que me ayude a hacerme entender cada día en estos asuntos. ¿Por qué? Porque Pablo dice que las obras de la carne son aquellas motivaciones que llevan a actuar, pero que no permanecen, sino que se desvanecen. ¿Por qué se desvanecen? Porque no es el producto de una relación con Dios, no es el producto de tu búsqueda o de tu comunión con Dios, sino que es el producto de tus dolores. Por eso hay personas que se sacrifican tanto por otras y que no saben lo que es amar al otro. Hay personas que quieren hacer muchas cosas por el otro, pero que no han comprendido el sentido de amar al otro. ¿Y por qué lo decimos? Porque ni siquiera se ama a sí mismo. Porque cuando uno hace o actúa bajo situaciones que destruyan su propia vida, entonces no se está amando. Por eso la palabra de Dios dice que Dios nos ama porque Él quiere lo mejor para nosotros. Y Él nos está diciendo no al pecado, porque el pecado destruye al hombre. El pecado destruye al cuerpo, los hogares, las familias, todo lo destruye. El Señor dice no al pecado, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Porque Él es amor. ¿Qué tiene que ver esto con la paciencia, dirán ustedes? No, estamos hablando de un grupo de elementos fundamentales en la vida espiritual. Y que la paciencia no es un invento del hombre. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Esa es la diferencia entre lo que es la carne, que son obras, y lo que es del Espíritu, que son frutos. Una obra se hace un día, otro, el fruto permanece y el fruto alimenta a otros. ¿Me estoy haciendo comprender? Cuando la persona del campo siembra un fruto o siembra una planta porque quiere tener fruto, es porque ese fruto tiene unos beneficios. La planta puede nacer y puede crecer, pero si no produce nada, ¿qué sentido tiene que inutilice la tierra? Dijo el Señor. Por eso el Señor no dijo, por sus obras los conoceréis. No, Él dijo, por sus frutos los conoceréis. Bendito el nombre del Señor. O sea que ustedes y yo somos llamados a dar frutos, no sencillamente las obras. Las obras son una bendición cuando son la evidencia de los frutos. ¿Me estoy haciendo comprender? Hay personas que viven las obras y solamente están ocupados en las obras. Pero ¿dónde están los frutos? A veces queremos vivir la vida cristiana, queremos ser unos hijos de Dios y queremos consagrar nuestra vida desde las obras. Para mí las obras es mostrar lo que hago. ¿Cuánto nos cuesta mostrar lo que somos? Es más fácil no mostrar lo que hace. Posiblemente la persona te va a halagar por lo que haces y cuántos reconocimientos quieres recibir o recibes cuando haces algo que a alguien le gustó. Pero ¿cuánto luchamos para agradar por lo que somos? Por los frutos que hay en cada uno de nosotros.
Y me llama la atención profundamente porque es que cuando la palabra habla de la paciencia, está hablando de ese fruto del Espíritu Santo. O sea que no se puede obtener de otra manera, porque alguno me puede preguntar a mí, pastor, ¿y cómo es uno paciente? Entonces yo le digo, calma o tranquilidad para esperar. Calma o tranquilidad para esperar. Pero ¿cómo hago si no puedo? Tiene razón, usted no va a poder si el Espíritu Santo no está en usted. Si el Espíritu Santo no está produciendo ese fruto en usted, no va a poder lograrlo. Y entonces vas a vivir en un sube y baja. Relaciona tu carácter. Un día vas a aprender a esperar, pero al otro día no, porque lo estás haciendo en tu propia carne, en tu propio pensamiento como humano. No has comprendido que es un fruto del Espíritu Santo. Romanos capítulo 5, versículo 4 y 5, para que ustedes observen lo que dice la palabra. Es que Pablo se ocupó mucho en hablar de este asunto a la iglesia. Y él le hablaba a la iglesia y le decía, mira, es que nosotros necesitamos permitir que los frutos del Espíritu Santo se desarrollen en cada uno de nosotros, que podamos crecer. Para mí esa es una verdadera renovación espiritual y es un verdadero crecimiento espiritual. Y cuando usted tenga como fruto del Espíritu Santo la paciencia, los tuyos te dirán, ahora sí te comprendo que has nacido de nuevo. Y te va a decir, ¿por qué? Porque ya no te enojas como te enojabas antes. Antes uno le decía algo y inmediatamente se subía y se enojaba con facilidad. Hay aquí hermanos que se enojan con facilidad. En casa cuando la esposa o el esposo le reclama algo, le dice algo, o los hijos cuando papá los manda, o los papás cuando los hijos le dicen algo, ¿se enojan con facilidad? No. Gracias a Dios estamos creciendo en ese fruto de la paciencia. Muchas veces nos quedamos callados porque, no porque esperamos con paciencia, sino porque estamos ya como hartos de que nos estén diciendo lo mismo, que al último le decimos, Señor, yo no necesito que me des los frutos del Espíritu, lo que necesito es que me inmunices. Señor, inmunízame y colócame una cobertura que yo pueda soportar los golpes. Pero debajo de esa caparazón, Señor, colócame una caparazón encima para yo meterme debajo y que el golpe no me llegue, sino que lo reciba la caparazón. Muchas veces utilizamos mecanismos de defendernos, colocamos escudo. Y muchas veces escudo lo llamamos paciencia. Es que yo tengo paciencia. Que el Señor nos guarde. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, mira lo que dice el versículo 4 y el 5, solamente. El versículo 4 dice, y la paciencia carácter, o sea, está hablando de lo que produce. Si uno mira el versículo anterior para que conectemos el versículo te dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Bueno, Pablo se gloriaba en las tribulaciones, uno no se gloria en las tribulaciones, a uno las tribulaciones le dan como ira, como rabia. Que uno le pregunta, Señor, ¿y por qué yo tengo que sufrir esta situación? ¿Por qué yo? Si soy un hijo tuyo. Y a veces nos molestamos hasta con el Señor, pero hay que ser nuestro carácter. Eso no es un fruto del Espíritu, es de la carne. ¿Se va haciendo comprender? Sabiendo que la tribulación produce ¿qué? ¿Qué es lo que produce la tribulación? Paciencia. En otras palabras, la tribulación produce la paciencia. ¿Cuándo y en qué momento?
Porque la paciencia necesita ser probada como nuestra fe. Para usted decir que tiene y que ha desarrollado el fruto de la paciencia en usted, entonces usted necesita que esos momentos pasen por ciertas tribulaciones. ¿Cuáles? Yo no sabría decirlo, el Señor sí las sabe y usted también las sabe. Ojo, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, mira, es que estoy atravesando por una prueba, estoy atravesando por una situación, y entonces viene la pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Y saben que en el pueblo de Dios a veces pasa eso, no en este, pero posiblemente en otros. Dicen, si yo soy un hijo de Dios, y si soy esto, y si vivo esto, y trato de vivir, porque nunca somos completos en eso, sino que siempre decimos, yo trato. Yo he aprendido en la vida cristiana que la vida cristiana no hay que tratar. La vida cristiana somos o no somos. ¿Me estoy haciendo comprender? Y muchas veces nos justificamos diciendo, es que yo trato de vivir para Dios, trato de no caer en esto, trato de no caer en lo otro. No, hay que tomar una decisión. No hay que tratar, sino que hay que hacerlo y decir, esto no más va conmigo, porque yo soy un hijo de Dios. ¿Me hago comprender? Entonces el versículo 4, mira lo que dice. Entonces la paciencia, ¿qué es lo que produce? Carácter, ¿qué? Probado. Mi carácter espiritual con el fruto de la paciencia son probados. Y Pablo dice que la prueba, la situación que se pueda presentar, el Señor puede permitirlo para que mi carácter y mi paciencia sean probados. Muchas veces, ¿a qué le llamamos nosotros prueba? Nosotros llamamos prueba a cuando tenemos un sufrimiento o cuando queremos algo y no lo podemos obtener. Ahí estoy atravesando por una prueba. Es que yo vi que el vecino había comprado esto y yo tengo una envidia y para mí se ha convertido en una prueba realmente porque no la puedo conseguir. Señor, ¿cuándo me lo vas a dar? Eso no es prueba. Eso es un asunto de mi actitud. ¿Me estoy haciendo comprender? Cuando uno mira el versículo 5, entonces el versículo 5, mire lo que dice la palabra de Dios. Que la paciencia va contribuyendo a la esperanza. Entonces por eso hablamos de que calma, tranquilidad para esperar. Calma y tranquilidad para esperar es la paciencia, la cual no desilusiona, porque cuando yo tengo esperanza estoy feliz, estoy contento, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de ¿quién? Por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Pablo dice, si yo lo tengo, si a mí se me ha dado, entonces yo tengo el Espíritu, y si tengo el Espíritu, también tengo los frutos. Tengo los frutos del Espíritu. No podemos vivir una vida espiritual sin los frutos del Espíritu. Vamos a mirar qué dice Santiago al respecto, porque mira que es que parece que estos escritores se hubieran puesto de acuerdo todos. Santiago capítulo 1 versículo 2. Santiago le está hablando a la iglesia también y le está diciendo a la iglesia que por favor tengan mucho cuidado, iglesia. ¿Qué es lo primero lo que Santiago hace relación? Lo primero lo que Santiago hace relación es ¿a qué? Una vez más está haciendo relación al gozo. ¿Se dan cuenta que la misma palabra está hablando de lo mismo?
Tened por sumo gozo, hermanos míos. Y parece que Santiago les está hablando por nombre, a cada uno nos está hablando por nombre. Cuando él dice hermano mío, él está hablando a los hermanos. El que en que os halléis, ¿en qué? En que os halléis, ¿en qué? En diversas pruebas. Otra vez Santiago está diciendo, es que la prueba es importante. Lo que somos necesita ser probado para darnos cuenta que somos. Uno pudiera hablar en el aspecto de género. ¿Cómo se da cuenta usted de quién es? Porque tiene un sentir de acuerdo a su género. El varón tiene una manera particular de sentir, de ver las cosas. La mujer tiene una manera particular. Ella siente y sabe, no, es que yo no puedo ser hombre ni él puede ser mujer, en cierto sentido, porque hay unas características fundamentales. Y eso tiene que ver con la identidad. En la iglesia del Señor, esa identidad se desarrolla de acuerdo a lo que somos. Y si la ley que opera en nosotros, si le llamamos ley, es por el Espíritu, entonces no tienes por qué vivir de otra manera. Tened por sumo gozo, hermanos míos, en que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba ¿de qué? Versículo 3, la prueba ¿de qué? De vuestra fe produce paciencia. Una vez más, él está hablando ahora de que lo que produce la paciencia es la prueba ¿de qué? De la fe. Porque la fe necesita ser probada en mí. Yo no sé si usted ha examinado su fe. ¿En quién cree usted realmente? O si usted le cree. Ahora, ¿qué relación tiene esto en la formación del carácter cristiano acerca de la paciencia? Es que la paciencia es fundamental porque yo espero con fe, porque estoy creciendo. ¿Y cuando yo voy a esperar con tranquilidad? Cuando yo voy a esperar con calma, espero con calma y con tranquilidad cuando estoy seguro de quién tiene el control de la situación. Y lo que dice la palabra es que el único que tiene el control de cualquier situación es el Señor. ¿Quién más tiene el control? Y lo que nos está llevando la palabra, mis amados, es a comprender que por más que usted trate de hacer cosas, usted no tiene el control. Pero ¿qué sucede con los seres humanos cuando nos damos cuenta que no tenemos el control? Nos desesperamos. Sí, nos desesperamos. Nos afanamos. Y muchas veces tomamos decisiones y en el afán de tomar decisiones o de salir o de resolver una situación, cometemos más errores que más luego tenemos que arrepentirnos y decir, yo debí haber esperado. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones por no esperar en el Señor? ¿Y saben por qué no esperamos en el Señor? Porque la fe no ha sido probada para llegar allá, a creer y a tener la convicción de que el único que tiene el control es el Señor. Mira, cualquier enfermedad, cualquier situación, no es la ciencia la que tiene el control, es el Señor el que tiene el control de tu vida. Es el Señor el que puede obrar en tu vida. Tú no puedes hacer nada. El médico puede hacer lo que Dios le permita hacer, pero tu cuerpo y tu vida le pertenecen al Señor.
¿Qué es lo que hacemos los seres humanos? Nos desesperamos. Cuando algo se sale de nuestras manos, entonces nos desesperamos. ¿Qué hay una situación en la familia? Ay, ¿y ahora qué voy a hacer? Voy a llamar a fulano de tal, voy a llamar al vecino, yo voy a llamar a los bomberos, voy a llamar. Y empezamos a llamar. Pero ¿sabe por qué? Y no se culpen y nos culpemos, porque es que nos desesperamos. Nos olvidamos en ese momento que el único que tiene el control es ¿quién? Hombre, que hay una situación económica, que hay un asunto que está pasando y corro por un lado y por el otro. Hay personas que lo que hacen es se esconden, entran en depresión, entran en un asunto difícil de comprenderlo y no quieren hablar con nadie. ¿Y qué te está pasando? Mira, lo que me está pasando es que tengo un problema no tan grande que no lo soporto. ¿Se te olvidó que el que tiene el control es el Señor? ¿Por qué no espera con paciencia? ¿Qué es lo que dice la palabra? Los que esperan en el Señor serán ¿qué? Serán como ¿qué? Como el monte de Sión que permanece, que no se desvanece. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas cada día. Bendito es su nombre para siempre. Señor, enséñanos a esperar en ti. Pero mira lo que sigue diciendo Santiago, y el tiempo está corriendo. Santiago entonces sigue diciendo, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué es lo que produce? Paciencia. Pero mira el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? El versículo 4 entonces dice, y que la paciencia tenga su, ¿qué? Su perfecto resultado para que seáis, ¿qué? Perfectos y completos sin que os falte nada. Bendito el nombre del Señor. Cuando la paciencia, como ese fruto del Espíritu está en mí, entonces yo no tengo problema porque yo estoy esperando, yo estoy confiando, yo tengo paciencia y yo puedo decirlo, Señor, nada de lo que yo haga posiblemente me va a sacar de esto porque no tengo el control de la. Señor, yo voy a esperar en ti. Tampoco es que vayas a esperar en el Señor diciendo, no hago nada, voy a esperar. Ya eso es irresponsabilidad. A veces somos irresponsables. Y mira, ¿y tú por qué no hiciste esto? No, estoy esperando que el Señor venga y lo haga. ¿Por qué no lavó la loza? No, estoy esperando que el Señor venga y lo haga. Es que para mí es un conflicto lavar la loza. Estoy esperando que el Señor venga y lo haga. No, yo me refiero, y lo que la palabra dice, es asuntos que no están en tus manos, que por más que hagas, por más que quieras, tú no tienes el control. Por ejemplo, ¿quién tiene el control sobre la enfermedad de una persona? ¿Usted la tiene? ¿Ah? Hay que esperar en el Señor, no se ponga a llamar a personas que pueden antes hacer daño. Tampoco se va a quedar en la casa quieto y no voy a llevar a mi familiar al médico a ver qué le dice. Porque el médico lo que te va a decir, ¿sabe qué es? Yo, el conocimiento que tengo, no puedo hacer nada frente a él. ¿Qué es lo primero que le dice? Lo que Dios haga. Tómese estas 4 goticas y mire a ver qué Dios hace. Espere y a ver. Porque ellos se han dado cuenta que tampoco tienen el control de la vida suya. La vida suya, Dios que tiene el control es el Señor, amén. Usted puede creer y puede decir, no, mi vida está en tus manos, Señor. Mi vida está en tus manos. Bendito el nombre del Señor. A eso me refiero. No es que nosotros nos vamos a quedar, porque a veces se le llama fe y yo me quedo tranquilo,
es que yo no tengo para comprar la sopa. Pero ¿y por qué no? Dios te dio la fuerza para ir y trabajar. No, pero es que yo no voy a trabajar, el Señor me la traerá aquí. Yo sé que eso no pasa aquí, lo digo porque uno a veces escucha por ahí historias de personas que dicen, no, es que no le gusta trabajar porque el Señor le va a dar. Lo que hace que el Señor, oiga, y siendo así, y el Señor tiene misericordia porque hasta pone los familiares, así sea, hablando y diciendo, perezoso, ahí te doy esa guapanela para que no te mueras de hambre. Es la misericordia de Dios, bendito el nombre del Señor. Pero eso no es de lo que está hablando la palabra. Perdóname, pues, aclarar esa parte. Entonces encontramos que el apóstol Santiago dice, para que tú puedas, a través de la paciencia, tener un resultado para que seas. Ahora está hablando del ser nuevamente, ¿verdad? Está hablando de lo que tú eres. Entonces tú vas a alcanzar la perfección, según Santiago dice, para que seas perfecto y para que seas completos. Si tú te vas a la traducción bíblica, te está diciendo también para que seas bienaventurado. Porque la bienaventuranza es ser perfecto y es ser completo. Por eso la palabra dice, mas vosotros sois bienaventurados. Y que nunca les va a faltar, ¿qué? Nada. Nunca les va a faltar nada. Entonces yo concluyo por hoy diciéndole, algo fundamental es el gozo. Las pruebas son necesarias para yo crecer en la fe, en la paciencia. La paciencia probada tiene unos resultados. Eso me lleva a ser perfecto, a ser completo y yo concluyo ser sabios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Quieres lograrlo? Pidámosle al Espíritu Santo que ese fruto de la paciencia crezca en nosotros como resultado de ser hijos de Dios. El próximo domingo estaremos hablando acerca de cuáles son algunas de las consecuencias por no dejarnos ni ser guiados por el Espíritu, no ser pacientes. Lo contrario a ser pacientes es enojarnos con facilidad. Que el Señor nos ayude y que tenga misericordia de nosotros. A todos los hermanos allí, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que la paz de Dios sea con ustedes. Yo quiero invitarle para que usted le dé gracias al Señor si el Señor ha hablado a su corazón y a su vida a través de la palabra. Dígale, Señor, gracias por la palabra. Gracias por amarme como me amas y gracias, Señor, por tener misericordia de mí. En Cristo Jesús. Amén y amén. Les amo en el Señor. Que Dios les bendiga. La Iglesia Cristiana Cuadrangular de Envigado presenta Programación semanal 2022. Escuela Dominical, todos los domingos a las 8 de la mañana y 10:30 de la mañana. Tiempo de oración, todos los lunes a las 7 de la noche. Devocionales, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Culto de administración, miércoles a las 7 p.m. Y nuestra reunión para jóvenes todos los sábados a las 6 de la tarde. Esta es la programación semanal que nuestra iglesia trae para todos ustedes. En el mes de abril, el Ministerio de Caballeros invita a todos los caballeros de nuestra iglesia a que no se pierdan el encuentro Renovados en la Unidad Familiar, 21 de abril a las 7 p.m. Será un tiempo muy especial. Te esperamos.
El Ministerio de Mujeres de Impacto invita a todas las mujeres a vivir una renovación total del don más maravilloso que Dios nos ha dado en nuestro encuentro Renovando el Amor por Sí Misma. Viernes 29 de abril a las 7 de la noche. Será un tiempo de bendición desbordante. Te esperamos. Les invitamos a continuar en obediencia con los diezmos, ofrendas y donaciones para la obra del Señor. Lo puedes hacer a través de la cuenta de Ahorros Bancolombia, número 100 927 62 047, o también de manera presencial durante nuestros servicios. Su comprobante podrá ser enviado a nuestro WhatsApp 322-785-9907, junto con sus datos personales. El obedecer trae grandes bendiciones para nuestras vidas.